Muchas gracias por dedicarnos vuestra atención. Voy a pasar directamente, si os parece, a la presentación. Es un trimestre relevante para nosotros porque es el primero del año, que es el primer año post-fusión de CaixaBank y Bankia, y también es un trimestre en el que cumplimos 12 meses desde que se cerró la operación. Recordar que fue a finales de marzo y, por tanto, este es el primer año completo de 12 meses, de marzo a marzo, con el grupo ya integrado. Y digo que es relevante porque cuando vemos las claves del trimestre, la primera clave que tenéis aquí en la transparencia que estamos mostrando es el proceso de integración, que está en un nivel muy avanzado. Luego daremos algunas estadísticas. Está al 90% en este momento en términos de el estado de completitud, y han pasado 12 meses. Y creo que es muy remarcable el pensar que en 12 meses hemos llegado donde hemos llegado y cómo hemos llegado, y nos da enorme satisfacción. Y nos da también enorme satisfacción pensar que lo hemos hecho con las dificultades lógicas de un proceso de integración tan complejo, pero lo hemos hecho manteniendo un nivel de actividad y de servicio a nuestros clientes muy importante. Fijaros que en el trimestre han coexistido pues el impacto de la sexta ola de la pandemia de Omicron, sobre todo en la primera parte del trimestre, que evidentemente tuvo una repercusión en términos de contagios, de bajas y también en nuestros propios clientes. Segundo, el entorno de integración de agrupaciones, de oficinas. Y tercero, a partir del mes de febrero, con la desgraciada noticia de la invasión de Ucrania, un entorno de mucha más volatilidad en el mercado. Ha sido un trimestre en ese aspecto definido para nosotros por tres elementos que, digamos, no son business as usual: pandemia, ola Omicron, Ucrania e integración. Y a pesar de todo ello, en el trimestre hemos tenido una notable actividad comercial con una mejora significativa de la nueva producción de crédito y también con suscripciones netas positivas en todo lo que es el negocio nuestro de recursos a medio y largo plazo, fondos de inversión, pensiones, seguros. A pesar de la volatilidad del mercado, nuestros clientes han seguido confiando en el asesoramiento y las soluciones que les estamos dando. Y en tercer lugar, la fortaleza de balance, que como casi siempre es una nota característica nuestra, a veces se vuelve algo aburrida, pero en este trimestre creo que es merecido destacar la caída de la tasa de morosidad. Nos cae del 3,6 al 3,5, lo veréis luego, con mejora de cobertura y de nuevo un incremento muy importante en nuestros ratios de solvencia, que ya llegan al 13,4%, aparte de la liquidez que tenemos. En su conjunto tenemos un resultado donde nuestro margen de explotación mejora en un 6% y el resultado recurrente en un 21,9%. Hacer una aclaración: cuando hablamos de resultado recurrente, estamos hablando del primer trimestre del año 22. En el primer trimestre del año 21 no habíamos integrado todavía Bankia, por tanto lo que hacemos es sumar los resultados que tuvo Bankia en el primer trimestre del 21 para poder comparar, digamos, en bases homogéneas, y eliminamos los extraordinarios derivados del cierre de la fusión, muy notablemente el fondo de comercio negativo, porque son elementos que evidentemente distorsionan la comparación. Con esa comparativa ya más homogénea podéis ver estas evoluciones que son más indicadoras de lo que es la marcha subyacente del negocio. Y os hablaba primero del proceso de integración, que estamos al 90% de integración. Podéis ver que de los acuerdos de salida voluntarios, de nuevo recordemos, de empleados, aproximadamente 6.500, ya se han hecho efectivos el 90%, y de las oficinas integradas que teníamos en el plan, se han integrado ya a 1 de abril el 80%, pero de hecho ya a final de mes el nivel de integración es del 88%, por eso os decía en conjunto y redondeando que estamos ya al 90% de avance en la integración. Aparte de eso, hemos ejecutado muchas otras acciones, como bien sabéis: la integración de sistemas, integración de procesos, de circuitos, la alineación de modelos de negocio absoluta y, por supuesto, la integración de las estructuras directivas y en todos los niveles, que se han completado en su totalidad. Han pasado nada más que 12 meses. Durante estos 12 meses hemos tenido también un refuerzo del indicador que nos parece más relevante en la gestión del negocio, que son
los clientes vinculados, como podéis ver, con incrementos de la tasa de vinculación de nuestros clientes, y también los indicadores de calidad, que lógicamente reflejan siempre una integración como la que hemos hecho, que se sitúan en marzo en niveles, digamos, adecuados de business as usual, como estaban antes de la integración. Por tanto, en este momento, sin decir que hemos acabado la integración, porque no la hemos acabado, ese último 10% es importante y todavía requiere un esfuerzo muy notable de nuestros equipos. Sí es verdad que, habiendo recorrido tanta parte del camino, podemos decir y repetir que estamos muy satisfechos, que consideramos que ha sido un gran éxito, tanto en su vertiente de sinergias como en la velocidad a las que las estamos consiguiendo. También decir que el banco, el grupo, sigue teniendo una vocación de servicio universal. Hemos hecho una gran integración, pero estábamos hablando de dos grandísimas entidades, y en este momento seguimos manteniendo la red más extensa y también, lógicamente, la mayor base de clientes en su totalidad, y también digitales. Recordar cosas conocidas: la red de sucursales del grupo es el doble que la del siguiente competidor, por tanto seguimos manteniendo una capilaridad, una cercanía extraordinaria. Las integraciones que hemos hecho, que han sido muchas, en su grandísima mayoría, el 90%, se han hecho con oficinas que están a menos de 500 metros y, por tanto, con muy poca disrupción desde el punto de vista de distancias para aquellas personas que usan más activamente la oficina. Mantenemos la presencia en más de 2.200 municipios. En 471 de ellos somos la única entidad. No nos estamos yendo de las poblaciones. Tenemos un compromiso que repetimos, que asumimos en el plan estratégico anterior y que mantenemos después del proceso de integración, de no abandonar poblaciones. Creo que aquí estamos cumpliendo una función social muy importante. Además, tenemos una serie de municipios, 490 con las últimas iniciativas de precisamente esta semana, que cubrimos a través de los OFI móviles, y con la idea de poder seguir creciendo ese modelo de atención para llegar a determinados puntos de España que desafortunadamente no tienen servicios bancarios. Creo que en su conjunto, evidentemente, tenemos aquí unas características muy diferenciales de la mayor parte de nuestros competidores. Hemos tomado, además, durante este trimestre, medidas muy importantes de acompañamiento. Recordar, y recordaréis, sin duda, las iniciativas de acompañamiento a las personas mayores a raíz de del fuerte eco social de esta cuestión. Recordar que hemos desplegado nuevos consejeros senior, empleados especializados. Hemos querido adquirir más tarjetas, más cajeros, adaptándoles para que puedan mantener la lectura de libretas, la adaptación del software y un largo etcétera, de las cuales tenéis aquí alguna medida y que después, si queréis, podemos profundizar. Entrando en la actividad comercial del trimestre, os decía que, considerando la dificultad, ha sido particularmente positivo. En la cartera de crédito tenemos un crecimiento ligero pero positivo del 0,2%, con crecimientos en empresas y en consumo, y con una caída en el libro de hipotecas en línea con la amortización que hemos venido teniendo en el pasado, si bien la caída se aminora. Para entrar en la evolución de la cartera de crédito, lo más adecuado probablemente es ver cómo avanza la nueva producción. Aquí tenéis los datos: nueva producción de pymes, casi 4.000 millones, supone un 22% más que lo que hacía CaixaBank y Bankia en el primer trimestre del año pasado. Por tanto, fuerte crecimiento, pero también en consumo, con un crecimiento del 18% sobre la misma cifra del año pasado, y en el negocio hipotecario, donde estamos ya creciendo tanto como un 14%, sin duda como consecuencia del renovado foco que estamos poniendo a través de la campaña My Home que comentamos en nuestra última presentación de resultados. La producción, en particular en marzo, como veis, ha subido con muchísima fuerza, un 58%, y tenemos buenas expectativas
también en el negocio hipotecario, mientras que en el negocio de empresas y de consumo, aparte de las buenas expectativas, tenemos, yo diría, buenas realidades. En la parte de recursos de clientes tenemos un crecimiento hasta los casi 620.000 y, como podéis ver de nuevo, depósitos, seguros de ahorro y activos bajo gestión nos crecen. En el caso de activos bajo gestión, lo que tenemos es un impacto del mercado, aproximadamente 6.000 millones, por tanto la cifra real cae un 3,3%. Os hemos puesto también cuál es la evolución sin el efecto de mercado, porque hemos tenido suscripciones netas positivas y la evolución allí en fondos de inversión y de pensiones pues sigue siendo positiva, ligeramente positiva, pero en un entorno de nuevo marcado por la altísima inestabilidad y volatilidad del mercado. Son cifras que nos dejan muy satisfechos, ¿no? Su conjunto, como veis, hemos podido compensar el efecto mercado con el aumento de recursos por otras vías, y nuestra cuota de ahorro a largo plazo, de nuevo es la cuota media de fondos de inversión, pensiones y seguros de ahorro, nos sube en solo 3 meses 13 puntos básicos. De hecho, nos sube en todos y cada uno de las categorías. En fondos de inversión ganamos 5 puntos básicos, en fondos de pensiones ganamos 5 puntos básicos y en seguros de ahorro estimamos una ganancia muy superior a esa. Pero en su conjunto llegamos a ese crecimiento de cuota de mercado en un solo trimestre que, de nuevo, considerando el esfuerzo que supone la integración, es un resultado verdaderamente, a mi modo de ver, muy satisfactorio. El negocio de seguros, que lo vemos menos en las cifras de balance, pero sí en la cuenta de resultados, avanza muy bien. En los seguros de protección, como sabéis, hace tiempo desarrollamos la oferta MyBox, y con un producto a 3 años, con buenas condiciones y con cuotas mensuales y sin cambios en dichas cuotas durante ese periodo de 3 años, que ha tenido muchísimo éxito. Aquí veis las cifras en vida a riesgo, con una subida del 12%, y en las cifras de negocios de no vida, donde incluimos, lógicamente, salud, hogar, decesos, auto y alguna otra categoría, un crecimiento muy notable en la nueva producción, un 71%. Recordar que tenemos aquí un negocio muy pujante que, francamente, es un factor muy diferencial respecto a otras entidades que compiten con nosotros en el sector bancario. Una breve mención a BPI en Portugal. BPI lleva muchos trimestres de evolución muy positiva. En el mercado ha seguido ganando cuota de mercado durante, bueno, pues ahora ya bastantes años. Aquí veis lo que es la variación de cuotas en los últimos 12 meses, positiva, muy positiva en crédito, en hipotecario y en depósitos, con estabilidad en el conjunto de recursos. La tasa de mora en niveles muy bajos, la tasa de mora medida con criterios de grupo en España, porque medida con los criterios de Portugal y de Banco Central Europeo es aún más baja, y, por tanto, pues una contribución muy positiva en los resultados del grupo, y una mejora, como veis, de la ratio de eficiencia de otros 100 puntos básicos en el último año. Si pasamos a la cuenta de resultados, aquí tenemos la primera línea que destaca por ser negativa, la caída del margen de intereses. Nos cae todavía un 5,4%. Aunque estamos hablando en este momento de una clara subida de los tipos de interés a futuro, todavía, cuando comparamos los niveles que han afectado a nuestra cartera en el primer trimestre con los que afectaron a nuestra cartera hace un año, la caída es significativa, y, por tanto, tenemos un viento aún en contra de la evolución pasada de los tipos de interés. Y la verdad es que lo hemos estado compensando en gran medida con la buena evolución del negocio, de comisiones y de ingresos por seguros, que sabéis que son los resultados recurrentes, como definimos, o ingresos core para CaixaBank. Quiero recordar que los incrementos de comisiones no responden a mayores comisiones pagadas por servicios por los clientes, que de hecho bajan, sino a mayor actividad, más fondos de inversión, más seguros, más actividad por nuestra parte.
Aparte de esa evolución de los ingresos core, lo que creo que destaca es un buen trimestre en cuanto a resultados de operaciones financieras, pero en niveles bajos que son habituales del grupo, puesto que no nos dedicamos a tomar riesgos excesivos en ese área, y sobre todo muy notable la caída de los gastos. Veis que en el trimestre ya bajan un 4,3% y esto es fruto de que empezamos a capturar las sinergias de la integración. Tenemos también caídas relevantes en la línea de provisiones, esa que llamamos pérdidas de deterioro de activos financieros y otros, como veis, 273 millones, que es un 22,8% de mejora, de menos provisiones en este caso, de lo que tuvimos el año anterior. En total, aquí tenéis dos columnas. En la variación interanual contable digamos, son los resultados oficiales que marca la contabilidad, y la proforma, que es a la que me he estado refiriendo la mayor parte del tiempo, marca la base comparativa con esos ajustes que os decía al principio, de incluir todo Bankia y excluir todo Bankia en el primer trimestre, que no era parte todavía del grupo, y excluir los impactos extraordinarios de la fusión. Por eso hablamos de que en base comparable el resultado mejora un 21,9%, tras esa caída de las provisiones. Perdonadme que antes he dicho del 22,8%, una caída de las provisiones del 26%. Cierto detalle en los ingresos core, de nuevo una subida muy importante, pero porque en el primer trimestre del 21 no estaba Bankia. Cuando excluimos ese factor, porque si no subiría un 33,6%, lo que vemos es más la tendencia, esa reducción del 1,7%, con esa contraposición entre margen de intereses que os decía, con la caída del 5,4% y la subida del resto de los ingresos por servicio del 3,6%. Ahí podéis ver el detalle y cómo las comisiones estrictamente bancarias caen, y por tanto el resultado del aumento de los ingresos por servicios viene fundamentalmente de que estamos haciendo más negocio de ahorro de largo plazo y más negocio en protección en seguros. Los costes, como os decía, nos caen un 4,3% en base consolidada. Evidentemente nos aumentan al comparar con un primer trimestre donde no estaba Bankia, pero en base comparativa tenemos una caída del 4,3%, tanto en gastos de personal, que nos caen un 5%, como en gastos generales, con un 3%. Como os decía, ya a primeros de abril tenemos el 90% de las salidas ya efectuadas, y las sinergias de costes que anunciamos y que de hecho incrementamos hasta 940 millones, se están capturando ya en el año 2022 a un ritmo del 80%. El coste del riesgo mejora, con esa caída pro forma del 26%. El coste del riesgo como ratio acumulado sobre la cartera crediticia media baja hasta el 0,23%. El año pasado tuvimos en el conjunto del año 25 puntos básicos, 0,25. En este primer trimestre estamos en el 0,23 y esperamos mantenernos en esos niveles en línea con lo que fue el año 2021. En el trimestre hemos reformulado nuestro escenario macroeconómico, evidentemente como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ahora hablaremos del tema, y eso ha supuesto para nosotros también hacer una provisión adicional de 214 millones por el deterioro de las condiciones económicas asociadas a la invasión de Ucrania. Por tanto, estamos ya incorporando pues una pérdida futura que todavía no hemos visto en absoluto materializarse. De hecho, los indicadores que tenemos, y ahora lo comentaremos, son muy positivos de lo que está pasando hasta ahora, pero como siempre en este grupo la prudencia manda. Mantenemos un fondo también no asignado todavía y sin utilizar, por un importe de casi 1.200 millones que se hizo con ocasión del estallido de la pandemia y del análisis del deterioro económico que se preveía, y que hasta ahora está siendo, respecto al impacto en morosidad, claramente menor del que habíamos temido en un principio, tanto para el sector como desde luego para nosotros.
Aquí tenéis el escenario económico que publicamos relativamente rápido después de la invasión de Ucrania. Fuimos de los primeros en atrevernos a definir lo que pensábamos que iba a ser y en este momento lo que hemos ido viendo han sido otras previsiones del Fondo Monetario, del Banco de España y de otros actores privados que han ido muy en la línea. En general estamos siendo algo más conservadores que otros respecto a las perspectivas para el año 2022, pero en general estamos viendo proyecciones que se acercan a esos niveles. Nosotros teníamos un crecimiento previsto del PIB del 5,5 antes de la guerra de Ucrania, rebajamos la previsión para el año 2022, nuestro servicio de estudios la rebajó al 4,2, un gap, por tanto, de 1,3% de crecimiento, todavía manteniendo un nivel para el año 2023, como podéis ver ahí en la parte izquierda de la diapositiva, un crecimiento del 3,8. Por tanto, un claro deterioro. Este deterioro es el que nos ha inducido nuestros modelos a provisionar ya 214 millones, por lo que nuestros modelos dicen que podrá pasar en el futuro, aunque todavía no haya pasado. Indicar, que creo que es relevante también, la dinámica de gasto de los consumidores que nosotros vemos, a pesar de que en los indicadores que se publicaban esta mañana el consumo cae en el trimestre. La verdad es que los indicadores que nosotros vemos de gasto a través de nuestras tarjetas de crédito, débito, incluyendo tanto el pago directo como los reintegros en cajeros, sigue creciendo. Seguimos comparando con el año 2019 porque es un indicador muy útil, sobre todo durante la pandemia. Nos ha sido muy útil para ver hasta qué punto retornaba un cierto nivel de actividad normal. Y aquí podéis ver los datos de enero, febrero, marzo y también el de lo que llevábamos de abril, cuando cerramos este gráfico. Y como veis, el crecimiento es notable en los 10-13% durante este primer trimestre y sin un aparente impacto en esas decisiones de gasto de nuestros clientes de la invasión de Ucrania. Por supuesto, el que no lo haya habido hasta ahora no quiere decir que no lo pueda haber en el futuro, siempre seremos vigilantes, pero el que no lo haya habido hasta ahora, sin duda, son buenas noticias y reflejan pues, la capacidad de gasto que tiene el sector español, el país, después de 2 años de pandemia, ¿no? Y también estamos viendo muy buena evolución del gasto realizado por extranjeros que están en España, por no residentes, en particular en el mes de abril. Y esto no es más que lógico, viendo cómo las cifras de ocupación hotelera, en general de turismo, están repuntando con mucha fuerza, y la verdad es que somos optimistas que este factor turístico puede ayudar mucho a España en la recuperación en los próximos meses. También tenemos una breve mención a los tipos de interés. Los implícitos son aquellos tipos que en la función de la cotización de los instrumentos financieros de mercado uno se puede asegurar efectivamente a día de hoy cubriéndolos en los mercados, y simplemente comparamos lo que eran los tipos que se preveían a final del año pasado, a final del 2021, cómo evoluciona esa línea azul de puntos, que se iba a poner ligeramente en positivo el tipo de interés del Euribor a 12 meses a final del 2023. Bueno, lo que iba a ser ligeramente positivo a final de 2023 es una realidad hoy. Como sabéis, el Euribor a 12 meses ya está en positivo, algo más de 10 puntos básicos, y los mercados están estimando que se va a acercar al 2%, quedándose por debajo del 2%, pero bueno, en ese entorno al plazo del 2024. Esto, bueno, como bien sabéis, cambió de manera bastante significativa después de una reunión del Banco Central Europeo en febrero, y desde ese momento, con altos y bajos, pues se ha ido más bien acentuando las expectativas de que los tipos de interés van a subir de esa manera, que es evidentemente significativa, pero que en todo caso alcanza niveles siempre inferiores al 2% en el Euribor a 12 meses y claramente inferiores a esos niveles en las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo sobre el tipo de intervención. Acabar con unas notas sobre el balance. Os decía que caracteriza el trimestre en positivo
la caída del ratio de morosidad, o de la ratio de morosidad, del 3,6 al 3,5, con una caída también del saldo dudoso en términos absolutos, como podéis ver ahí, del entorno de los 280 millones. Eso supone, porque hemos seguido provisionando de manera bastante prudente, que nuestra cobertura se incrementa aún más. Tenemos una cobertura muy superior a los niveles históricos por esas provisiones que tenemos hecho no asignadas fundamentalmente por el tema COVID. Ahora, al ver la caída de la morosidad y que hemos mantenido un nivel de provisionamiento alto, lo que se puede ver es esa mejora de 2 puntos porcentuales de la cobertura, del 63 al 65. Por tanto, estamos combinando un nivel de provisiones que es relativamente bajo comparado con otras entidades financieras de 25 puntos básicos, con una prudencia que nos hace superar aún más un ratio de cobertura que está entre los más altos del mercado. Bueno, la realidad es que lo que hemos visto hasta ahora de indicadores de pago son buenos, esperamos que así sea. En conjunto, ya desde la integración, hemos rebajado la morosidad a 716 millones en un entorno que, bien sabéis, pues no ha sido precisamente fácil, el de los últimos 12 meses. Desde el punto de vista de capital, llegamos al 13,4, francamente muy por encima de nuestros niveles objetivo en cuanto a estructura de capital, con un trimestre potente, crecimiento orgánico de 37 puntos básicos y manteniendo en este momento un colchón muy cómodo, 511 puntos básicos sobre el requerimiento mínimo, y la ratio MREL con un exceso considerable sobre el nivel que se nos exigirá en 2024, con lo cual tenemos una asignatura aprobada realmente antes de que empiece el curso. Liquidez por encima de los 170.000 millones, con ratios de liquidez tanto a corto como a largo plazo de los más elevados. La liquidez sigue siendo un factor muy sobresaliente para el grupo. En el primer trimestre y en el mes de abril también hemos vuelto a ser emisores recurrentes, a pesar de la volatilidad de los mercados, habiendo emitido 2.500 millones de nuevo en buenas condiciones. Acabaría recordando que esa misma solidez financiera pues nos permite seguir apoyando a la sociedad. Siempre me gusta hacer alguna mención de esta labor que hacemos, que va más allá de la estricta de una entidad privada, y aquí quería destacar la labor de Microbank. Microbank, como sabéis, es un banco 100% propiedad de CaixaBank, que es una entidad de microcréditos, es el mayor operador en Europa, lo cual es muy notable. Tenéis aquí algunos datos sobre lo que ha hecho Microbank con operaciones que son pequeñas, 5.000, 6.000 euros, tanto a familias como a emprendedores, creando casi 285.000 puestos de trabajo desde su incepción y beneficiando a 1 millón de familias. Muy notablemente en las familias, pues el 51% de los beneficiados o de los beneficiarios son, de hecho, mujeres, y ha permitido pues a mucha gente desarrollar negocios y salir y encontrar soluciones, y sigue haciéndolo, que sin la intervención de una entidad como la nuestra no habría podido suceder. El Microbank es un caso de clarísimo éxito, con una cooperación muy íntima, muy notable con las instituciones europeas, particularmente con el Fondo Europeo de Inversiones, el European Investment Fund, y el BEI, el European Investment Bank, aparte del Consejo del Banco de Europa. Quería recordar la labor que estamos haciendo, que es muy diferencial en este aspecto para el grupo. Y también una nota sobre la situación tan trágica de Ucrania, donde hemos reaccionado, como creo que todo el mundo en este país y afortunadamente en la mayor parte del mundo, con una tremenda solidaridad, que es lo que corresponde. Y en nuestro caso, pues eso nos ha supuesto tanto poner la gratuidad de las transferencias a Ucrania, de los países de acogida, el uso de los cajeros automáticos gratis para los clientes de esos bancos, la flexibilidad en acceder a cuentas sociales, cuentas que no tienen ningún tipo de comisión y de las cuales tenemos más de 300.000, no solo a clientes procedentes de Ucrania, pero también una cuenta, pues de nuevo, que refleja esa función social
que cumplimos, que nos parece muy importante, aparte de la recogida de donaciones, el apoyo de nuestra red de voluntarios y el traslado de refugiados a España a través de una serie de viajes con autobuses que hemos ido fletando y hemos traído ya más de 400 refugiados. Bueno, no quiero más que recordar que seguimos tomándonos muy en serio, que nuestra actividad y nuestra posición nos permite hacer más cosas de las habituales para contribuir a una mejor sociedad.